Estamos estudiando las jornadas del pueblo de Israel, que son una sombra para entender nuestro viaje espiritual. O sea que nuestra salvación está enfocada de parte de Dios en un viaje de salir de Ramesés hasta llegar a la tierra prometida. Y durante ese viaje tenemos que pasar por 42 estaciones, por 42 fases. O sea que la vida suya, mi vida, tiene un progreso. Hace muchos años un hermano escribió El progreso del peregrino. Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino y más o menos lo enfocó en esa forma, como un peregrino hace un viaje y va creciendo en sus experiencias espirituales. Entonces nosotros ahora estamos estudiando eso. ¿Recuerdan? Entonces vamos a repetir ahorita las estaciones que hemos pasado ya. Estuvimos en el Mar Rojo. Del Mar Rojo nos fuimos al desierto de Sin. Del desierto de Sin nos fuimos a Dofca. Y de Dofca a Luz. A Luz es lo que vimos ayer. Y hoy nos toca Refidim. Son palabras hebreas, porque la Biblia se escribió originalmente en hebreo, en arameo, que es el antiguo hebreo, y luego el Nuevo Testamento nos lo dieron en griego. Algunos se preguntan por qué Dios actuó de esa manera, pero lo que sucede es que el pueblo de Israel está en el mero centro de la tierra. Y de ahí salió todo lo que Dios quería que saliera para el mundo entero. Hoy, si queremos entender bien la Biblia, tenemos que escudriñar algunos términos, los términos hebreos. Bienvenido, Luis. Yo me acuerdo de ti, Luis. Siempre me acuerdo de ti. ¿Tú te acuerdas de mí? Aleluya. Luis, sí, un hombre de fe. Luis ha sido siempre un hombre de fe. Nada de juguete, porque cuando a veces uno le decía, te vas a morir, si Dios quiere, no. Y todos le decían cuando estaba bien malito, ¿verdad? Que llegó a estar, pero bien malo. Y ya años, ¿verdad, Luis? Que te ha tocado sufrir. Y siempre confesabas que cuando te decían que te ibas a morir, aquí les voy a seguir dando lata. Y por eso me da gusto, Luis, porque has perseverado, has permanecido y siempre oramos para que el Señor te fortalezca. Bueno, entonces volviendo después de un saludo, ahí se recuerdan que los saludos son parte de nuestro evangelio. Saludar a los hermanos, estimularlos, decirles que los amamos. Hermano, se recuerdan que aprendimos ayer que murmurar de los hermanos es estar alejados de Dios. Cuando el pueblo murmuraba, Dios le dijo a Moisés, dile que se acerquen a mi presencia. ¿Por dónde andaban, hermano? Siempre que uno murmura y uno se queja, anda lejos de la presencia de Dios. Y por eso Dios le tuvo que decir a Moisés, dile al pueblo que se acerque a mi presencia, para que deje de murmurar. Entonces entendimos que ninguno de nosotros va a murmurar de los hermanos si nos mantenemos en la presencia de Dios. Estamos ante Él, gracias a Dios. Entonces así hemos venido en las jornadas.
Ya hoy vamos a estudiar la jornada 11, pero ya desde el año pasado estudiamos de la número 1 a la 6, y en este seminario estamos estudiando de la 7 a la 12, y si Dios nos da vida el otro año vamos a estar estudiando de la 13 hasta la 18, porque vamos de 6 en 6, de 6 en 6. Pero es muy importante que en cada jornada que estudiamos pongamos atención, porque Dios nos va a revelar algo. Como dijo Lorenzo hoy, un pan fresco cada vez que estudiemos una jornada. Entonces, allí en la jornada del Mar Rojo, si ustedes se recuerdan, allí encontramos términos tales como que Dios habla cuando está callado. Y realmente hay personas que le hablan más a uno cuando están calladas que cuando están hablando. Y Dios sabe hablar de esas dos maneras. Tú sabes que cuando Dios está callado, muchas veces te está diciendo más que lo que te dice cuando te está hablando. El silencio es muy importante. En la música va incluido el silencio, ¿verdad? Porque hacen hasta por ejemplo, dice, alabaré, 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 alabaré. Luego calladitos, yo alabaré. O sea que la música en su composición lleva los silencios. Todos los que saben de música ya saben que si no se metieran esos silencios, la música sería algo rara, pero va incluido los silencios. Dios habla también en silencio. Me llamaba la atención porque estábamos los hermanos platicando y dice el hermano Berna, ¿verdad? Dice, es que el hermano Alfredo, dice, me hace bullying sin hablar. Dice, yo le hago bullying hablando, dice, y él solo me voltea a ver a veces y solo me dice, yo ya entendí que me hizo bullying, dice. Entonces el silencio habla. Hay veces que solo le hacen a uno. Te estoy guachando. Así le dicen a uno. Habla uno, ¿verdad? Sin hablar. Entonces aprendimos eso en el Mar Rojo, que Dios habla muchas veces callado. El silencio diciente, el silencio que dice. Amén. Y después de eso nos metieron a las pruebas. Sin en hebreo es un desierto. En inglés es pecado, sin. Pero ahí aprendimos, cuando estudiamos sin, que Dios nos saca del confort. Y que Dios te saca del confort para que tú te des cuenta que Él quiere saber de qué calidad eres, ¿verdad? Después entramos a Dovka, y en Dovka aprendimos que lo que para el hombre es sublime, lo que para el hombre es importante, para Dios es abominación. Y entonces estuvimos hablando en Dovka que a veces nosotros le damos demasiada importancia a cosas que Dios no le da nada de importancia. Y se recuerdan que después aprendimos a luz. A ver, ¿a quién se le quedó? ¿Qué quiere decir a luz? El alboroto. O sea que la jornada de a luz nos enseñó que muchas veces la iglesia está tranquila, no están saliendo problemas, pero de repente aparecen problemas. Eso aprendimos a luz. A luz es desolación. Y si ustedes se dan cuenta, en todas las iglesias les manda el Señor esa clase de pruebas. Todas las iglesias pasan por a luz, pero no están avisados.
Cuando una iglesia está avisada de a luz y viene el problema, no se preocupan tanto. Pero si uno no está preparado, no le han enseñado lo que es a luz, viene el problema y uno sufre más de la cuenta. La iglesia puede estar bien tranquila en todas partes. Si usted le pregunta a cada congregación de todos los alrededores y les pregunta, ¿verdad que ustedes no tienen problemas? ¿Qué les van a decir? ¿Qué creen ustedes que les va a decir si le preguntan al de ahí de la iglesia siguiente si tienen problemas? ¿Qué les va a decir? ¿Ustedes creen que no tienen problemas las congregaciones? Si no, todas. Si no tuvieran, no se deshicieran. De repente dice, aquí había una iglesia. ¿Y dónde está? Se pelearon todos. Y como son tan espirituales, todos se fueron a su casa. Y se acabó. Todas las iglesias les va a llegar su luz. Les va a llegar su problema. Pero si están preparados, es muy diferente a las congregaciones que no están preparadas, porque viene un sacudimiento. Dios siempre sacude las iglesias para ver de qué calidad son los hermanos. Yo me recuerdo que una vez estaba yo allá en Ontario y les dije a los hermanos, ¿qué harían ustedes si ahorita que estamos aquí hay un terremoto? Y todos se rieron y al ratito no pasaron ni 10 segundos y ¡ay! Todos asustados. Pues los terremotos espirituales llegan y si uno no está preparado, la iglesia sufre mucho porque se queda desolada. Los hermanos se van y usted los encuentra. ¿Y por qué ya no vas a la iglesia? Es que yo no estoy de acuerdo con esto ni esto, y pasó esto y yo fui el más afectado. Aleluya. Entonces, a luz es algo que debemos de considerar. Luego viene Dofka. ¿Y qué aprendimos en Dofka? Aprendimos que hay cosas que no las debemos recordar. Hay cosas que pasan en la vida de la iglesia que ni siquiera hay que recordarlas, porque Dios no les da interés. Vimos que a los personajes de la Biblia les pasaron cosas que en un libro las menciona Dios, pero ya en otro libro no las menciona. Y por eso aprendimos de que, por ejemplo, Salomón en determinado momento Dios cuenta todo lo que le pasó, pero después vuelve a repetir la historia de Salomón y ya no cuenta nada de lo que le pasó porque lo está restaurando. Entre más te restaura Dios a ti en tu vida espiritual, menos se recuerda de lo que te ha pasado. ¿A cuánto les gusta que Dios los restaure? Dice un canto que Él restaura las ruinas. Cuando Dios lo está restaurando a uno, if God is working in your life and you allow Him to work, He forget about everything in the past. Él se olvida de todo tu pasado. Todo, no, Él no te recuerda nada. Dios nunca te va a estar, si te estás dejando trabajar por Él, le pides perdón, le pides ayuda, Él no te va a estar recordando. Nosotros somos los que sí le recordamos siempre a todos. Pero ahí te acuerdas de tal cosa. Pero ahí te acuerdas de tal cosa. Sí, estoy orando por ti, pero yo me acuerdo que tú eres así, así, asá. No, hermanos. Entonces, gracias a Dios que las jornadas son para que nosotros entendamos que Dios prueba a los hermanos en cada jornada. Y no solo a los hermanos, Él te prueba a ti también. Y que Él te dice que está arreglada divinamente esa situación. Vamos a poner ahí el texto de Números 33.
y me parece cuál es el versículo 12, ¿verdad? Números 33, 12. Vamos a no sé. No, no era es el 33. No, el que quiero usar es otro, es el 33:10. No, 33:13, ¿va? Que están arregladas. El 2, sí. 33:2. 33:2. Sí. Moisés escribió sus salidas, conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a su salida. Tú tienes que hacer carne ese versículo. Hazlo carne, que todas tus salidas están arregladas. Dios nunca te va a dejar abandonado. Dios nunca te va a dejar en una prueba para toda la vida. Nunca, nunca, nunca. Él tiene arreglada tu salida. Eso significa que cuando ya venciste, cuando ya tú tienes victoria sobre una situación, Él te dice, ya es hora que salgas de ahí, hijo mío. Ya no quiero que estés allí porque ya estás sazonadito. La sazón es que llegaste al punto de que tu salida ya está prevista, ya está dicha. Vamos para afuera. Entonces, tú tienes que confiar en ese Dios que te da tu salida. Yo no sé qué problema tal vez tengas ahorita. Yo no sé en qué estación estás. Yo no sé en qué prueba te tiene Dios. Pero una cosa tienes que estar seguro, que ya Dios dio la salida. Solo es que tu actitud sea de madurez, porque la madurez es que ya estás sazonado. Una persona está sazonada cuando ya llegó a la madurez de ese aspecto. Entonces ya Dios dice, ¿para qué lo voy a probar en esto si Él ya venció? Si Él ya está maduro en esa área. Hay veces que uno ha confesado, ¿verdad? Y dice, el hermano fulano me cae mal. O la hermana fulana me cae mal. A mí mucha gente me ha dicho que yo le caía mal al principio, pero no los dejaron ahí. Ahora me quieren mucho. O sea que Dios nunca te va a dejar que te caiga mal una persona. No te vas a quedar ahí encerrado, porque entonces esa persona es la que te controla a ti, porque tú te amargas con ella, cualquier cosa que ella haga te molesta. Entonces en realidad estás bajo el control de esa persona. En cambio, si maduras, el Señor dice, ya está la salida. ¿A ti no te ha pasado a veces que antes no querías a alguien y ahora lo amas? Casi no hay amenes. ¿No te ha pasado que antes no querías a una persona y ahora le aprecias mucho? ¿Sí? ¿Verdad que sí sucede? Ok. Entonces, las salidas están arregladas. Solo es cuestión de actitud. Si tú al principio te cae mal a alguien, pero empiezas tú a pelear esa batalla y pensar en que no te ha hecho nada esa persona y te cae mal, es peor la cosa. Y luego cuando entiendes que no solamente hay que amar a los amigos, sino que hay que amar a los enemigos, entonces tu actitud empieza a cambiar. Entonces Dios dice, ya esa prueba ya no te la pongo, y ahora como ese hermano ya no es prueba para ti. Ahora lo amas, lo aprecias, lo admiras. Esto se volvió una jornada con victoria. Amén. Entonces, gracias a Dios que las jornadas para eso son y están arregladas para que nosotros crezcamos. Entonces, ahora sí, vayámonos a la jornada de hoy. Pues ya repasamos las jornadas que estudiamos durante los días pasados. Ahora entremos a la de hoy, porque solo nos faltan 2 para terminar este folleto. 2 jornadas nos faltan. La siguiente es la número 11, está en la página 45 y se llama Refidim. Refidim. Dice,
en el capítulo 33 y versículo 14, salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Fíjense que Refidim, el significado de la palabra Refidim no es que el pueblo no tuvo aguas para beber. Nos va a sorprender, pero sin embargo, como ese es el contexto, esa es la lección que el pueblo debía de aprender. Es un pueblo que no tiene agua para beber. Es un pueblo que está en sequía. Ahora nos va Dios a meter a una jornada donde tienes que estar preparado para la sequía. Va a venir sequía a tu vida. Entonces en este versículo, para encontrar ahí, entonces vemos que esta jornada de hoy es Refidim, y es curioso que el Espíritu Santo quiso señalar específicamente esta jornada de Refidim con esa frase que sintetiza muchos otros versículos en su descripción más amplia, que los vamos a ver en Éxodo, pero aquí el Espíritu tomó una frase para decir cuál era la situación clave en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Y es curioso, las jornadas anteriores fueron jornadas serias. Dofka mostrándonos cómo el oropel del mundo realmente para Dios no es ni siquiera el oropel, no tiene valor ninguno. Y Aluz, que significa alboroto, problemas, escándalo, algo que tampoco el Señor quiere que nos detengamos en ello. Yo pienso que es muy normal que después de pasar por el mundo y pasar por alborotos, por situaciones difíciles, el pueblo quede en una situación de sequedad, una situación de desierto, y por eso es que después de Aluz viene Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Pero yo quiero llamar la atención desde el principio al nombre de esta estación, Refidim. En este caso la palabra Refidim hace un total contraste con lo que el pueblo vivía, porque Refidim quiere decir, o sea, no la palabra, sino la estación llamada Refidim, el pueblo no tuvo aguas para beber. Sin embargo, la palabra Refidim quiere decir sustento, quiere decir soporte. En el idioma hebraico, entonces, es interesante ver que fue Dios el que guió a Israel por Refidim. Acordémonos que ninguna de estas estaciones era tomada por el pueblo según su propia dirección, y ni siquiera según la dirección de Moisés. Acordémonos que era la nube la que se detenía donde quería, era la nube la que se levantaba, era la nube la que continuaba. Entre Dofka y Aluz había 19 kilómetros, entre Aluz y Refidim hay 13 kilómetros, por lo tanto, la nube de la gloria de Dios se levantó de Aluz y anduvo 13 kilómetros por el desierto y llegó a la parte bien al sur de la península de Sinaí, a Refidim, donde aparece la peña de Oreb. En el monte Sinaí, en la parte meridional o sur de la península del Sinaí, y ahí era donde se encontraba Refidim. Llegaban prácticamente a un extremo, y dice que allí el pueblo no tuvo aguas para beber. Es interesante, como vamos a leer ahora en Éxodo, que el mismo lugar llamado Refidim es llamado también Masa, que significa prueba, y es llamado también Meriba, que significa rencilla. O sea, con distintos nombres hubo rencilla porque el pueblo fue probado, sin embargo, Dios fue su sostén. Entonces, para nosotros es importante entender esta jornada, porque Dios, como hemos venido aprendiendo, nos prueba, pero no nos deja solos. Nos prueba, pero no nos abandona. Él solamente es el Dios que prueba. Ayer estuvimos hablando bastante de eso, que las pruebas son para que nos aprueben o nos desaprueben.
O sea que Dios hace las dos cosas. Dios te manda pruebas para aprobarte o desaprobarte. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Cuando te vienen las pruebas, no te desanimes. Cuando vienen las pruebas, no te desinfles. Cuando vienen las pruebas, tú tienes que saber que detrás de ello viene algo bueno. Todo el tiempo que Dios te prueba, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Dios te va a probar. Dios nos va a probar. Dios prueba a tus hijos. Pero si tú no tienes sabiduría, ¿cómo vas a ayudar a tus hijos en sus pruebas? A mí nunca se me olvida cómo me ayudaba mi mamá. A mí me ayudó mucho mi mamá en mis pruebas. Ella todo el tiempo decía que yo era un siervo de Dios. Todo el tiempo confesó: usted es un siervo de Dios, Dios me lo dio a mí como mi hijo, para que usted sea un siervo de Dios. ¿Y ni saben qué pasó una vez? Me emborraché. Llegué a la casa bien borracho. Y cuando llegué bien borracho me abrazó y me dijo: el siervo de Dios está pasando por pruebas, ¿verdad? Hermanos, así me dijo: el siervo de Dios está pasando por pruebas, véngase, voy a orar por usted. Y se puso a orar por mí y le dijo a Dios: Señor, yo le he confesado a usted, le dijo, que Él es un siervo suyo. Y yo sé que ahorita Él está pasando esta prueba de su debilidad. Ayúdelo, Señor, sáquelo adelante. No, hombre, el otro día estaba bien crudo. ¿Y qué me hizo ella? En vez de seguirme regañando, me hizo un caldazo. Me hizo un caldo terrible de aquellos el levantamuertos, dice, ¿verdad? De aquellos tentempié, dice el hermano. Y ahí va el siervo de Dios de vuelta. Siempre tenemos que tener bien claro que nuestros hijos pasan por pruebas. Entonces, en vez de hundirlos, porque muchos padres lo que hacen es que cuando sus hijos pasan por pruebas, los hunden más en vez de ayudarlos a salir a flote. Todos necesitamos de todos. Lo mismo sucede en el matrimonio. Su esposa puede ser probada por Dios, pero si usted no le ayuda a ella en sus pruebas, o viceversa, si no se ayudan, se van a hundir. Entonces, oremos pues para que Dios nos dé sabiduría, porque Dios es el que nos lleva a cada una de estas estaciones, ¿sí? Dios es nuestro sostén. No hay agua para beber, hay sequía, hay problema. Después de esas estaciones nos quedamos en sequía y Dios quiere que entendamos que Él será nuestro sostén. Es justamente aquí en esta situación difícil donde el pueblo aparentemente por fuera no tenían aguas para beber, que Dios estaba probando al pueblo cuando después que Moisés edificó el altar a Jehová Nisi, o Jehová nuestro estandarte. La jornada de hoy es Refidín, es una jornada cristológica por excelencia, y por eso el marco de acción que el Señor coloca es el pueblo no teniendo agua para beber. Es decir, si fuera por sí mismo, el pueblo no serviría sino para morir y secarse en el desierto. Pero quien lo condujo a ese lugar tan misterioso, hasta darse cuenta de que si no fuera ayudado por la roca herida y por la cruz, no podrían sobrevivir en aquella situación, fue Dios. Es Dios el que conduce al pueblo a una situación tal donde solo puede ser ayudado por Cristo. Y eso es lo que encierra esta situación de Refidín, sostén, soporte en medio de una situación tan difícil. Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor.
muchos de nosotros todavía no tenemos la sabiduría para distinguir que es Dios el que nos lleva a los momentos difíciles para ver cómo actuamos. Dios te lleva a momentos difíciles, especialmente si Él ve que estás muy confortable, si mira que todo, estás muy pasivo. El Señor te va a llevar a momentos. Nunca creas que a los hermanos que Dios prueba es porque ellos andan buscando las pruebas. Yo siempre he creído que los cristianos andamos buscando cómo no caer. Todos los cristianos genuinos andamos buscando cómo no caer. Entonces, ¿por qué caemos? Si nosotros andamos buscando no caer, ¿por qué caemos? Porque muchas veces Dios nos lleva a esos momentos difíciles. Pero es para entrenarnos. Porque después de este capítulo sigue otro capítulo que todavía no sabemos cómo es. Pero lo que sí sabemos es que ahorita nos pusieron en lo poco, y si en lo poco somos fieles, nos van a poner en lo mucho. Pero si ahorita nosotros en lo poco no somos fieles, si ahorita nosotros cualquier problema que viene a nuestra vida nos bota, cualquier problema, no, ya no voy a ir a la iglesia, oh no, ya no voy a seguir adelante, pastor sabe contar, no cuente conmigo. Mire, somos buenos para desanimarnos, somos muy buenos, hermano, para colgar los guantes. Somos muy buenos, hermano, para darnos por vencidos. Pero es que esa es nuestra naturaleza. Nosotros en nuestra naturaleza caída somos muy débiles. Y por eso es que nos han dotado de una vida gloriosa. Por eso Cristo ha entrado en nuestro corazón. Para que nosotros digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he conocido hermanos que el doctor le dice, usted tiene cáncer. Mire, allá en California tenemos un pastor amigo, el hermano Juan Guzmán. El hermano Juan Guzmán hace un año me dijo a mí, pastor, yo quiero que ore por mí, porque me encontraron 3 cánceres. 3 cánceres, hermano, uno en el cerebro, parece que uno en un pulmón y otro en un riñón. Y nosotros le dijimos, hermano, vamos a orar por usted. Y él me dijo, mire pastor, yo le suplico que oren para que no me falte mi fe, pero el Señor me ha declarado que Él me va a sanar. Hermano, y es lindo cuando una persona confiesa así, hermano. Y el hermano empezó a tener quimioterapias y quimioterapias. Hace quizá unos 2 meses me dijo, hermano Carrillo, ya me declaró el doctor limpio de todo el cáncer. Al rato lo miro en el Facebook predicando en Michoacán. Yo digo, Señor, tú nos pruebas, tú nos pruebas. Y nosotros no tenemos que darnos por vencidos, porque tú has profetizado que hay sequía. El pueblo venía en ciertas jornadas bien glorioso. Salían de unas victorias tremendas, hermano. Y luego, ¿qué les pasaba, hermano? Imagínense lo que les pasaba. Venían de victorias tremendas y de repente les dice Dios, vayan a reconocer la tierra. Y van a reconocer la tierra y 10 de ellos vienen pero totalmente desanimados. Y ya vio usted la historia de ese evento que Dios los probó solo para demostrar que el servicio de nosotros no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Por eso mira, cuando Dios te da fe, úsala. Porque van a haber momentos que vas a flaquear de la fe también, porque Él va a decir, ahora flaqueadas. Aun cuando flaquees de la fe, recuérdate siempre que también es una prueba.
Dios puede hacer que tu fe la sientas toda flaca y que tú digas, yo hoy no estoy como siempre. Hoy siento que esto no va a pasar. Y el Señor siempre te va a mostrar que Él es el que te lleva a cada una de esas experiencias. Sí. Hay hermanitos que son tremendos, ¿verdad? Yo he conocido hermanos que, ¿cómo está mi hermano? Aquí, hermano, en Victoria. ¿Ah? Los de las islas, ¿verdad? Esos hablan más rápido que nosotros, ¿verdad? Los puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos, esos hablan bien rápido, hermano. ¿Sí? Me acuerdo que, tú sabes, chico, tú sabes. Dice que hablan tan rápido que le dijo al peluquero, quítame el pelo, chico. Y si se lo quitó bien chiquitito. Y él le dijo, no, yo no quería que me lo quite. Me dijiste, quítame el pelo, chico. Pues ahí lo tienes, te lo dejé chiquito. Pero que si él, esa era la expresión, va, quítame el pelo, chico, pero es que le diga cómo lo quiere. Ya no le dio tiempo de decirle cómo lo quería. Pero de verdad muchos de nosotros hablamos despacio, otros hablan rápido. Pero yo conocí a un hermano que cuando uno lo saludaba, wow, ¿cómo estás, hermano? En Victoria, hermano, en Victoria. Pero una vez lo encontré, qué victoria, ni qué nada, hermano. Le digo, ¿cómo estás, hermano? Caídote. Imagínense. Dios nos va a llevar a todas las situaciones, a todas. El pueblo de Israel se movía porque la nube se movía. Si la nube estaba quieta, ellos no podían caminar. Eso es una señal para nosotros que nada pasa en nuestra vida si el Espíritu Santo no nos lleva. Pero no te asustes porque el Espíritu Santo no solo te lleva a victoria, te lleva a derrota también. Y muchos dicen, no, esto no es de Dios. Imagínense que así hubiera pensado José cuando está en la cárcel, no, hombre, esto no es de Dios. Y todos los días el que llegara a visitar a José, José, ¿cómo estás? Aquí, que el Señor reprenda al diablo. Porque los pentecostales para todo, que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda al diablo. Y el Señor los tiene presos para ver cómo reaccionan. Tenemos un apóstol Pablo que cuando estaba preso producía más. Cuando estaba preso escribía epístolas, pero si andaba libre no escribía nada. Entonces Dios lo mete a uno a situaciones bien difíciles para ver cómo reacciona uno, para ver si entiende que Él tiene arregladas todas las salidas. Él tiene arreglada tu salida. A nosotros a veces nos pasan cosas en la vida y nosotros andamos planeando cómo salir de ahí. Yo me recuerdo que había un pastor, dice que en cuanto a él le decían, pastor, nos puede ayudar, necesitamos un consejo. Y él dice que se ponía a escribir los versículos y los versículos, agarraba su librito, cómo confortar corazones, todos los versículos. Cómo sacar a una pareja de una situación, todos los versículos. Y ahí se preparaba, ok, voy a ir a hablar con ellos. Llegaba y el Espíritu Santo le decía, vas a aconsejarlos, pero sin ninguno de esos versículos. Yo voy a hablar a través de ti. Y fíjese que es diferente que Dios hable a través de uno a que uno arregle el mensaje. Porque uno a veces ahí que la teología, que hay que preparar bien el mensaje y la retórica y que no sé cuánto. Y que hay que usar bien la hermenéutica porque si no usas bien la homilética. Ay, mire hermano, después uno dice, no. Cuando el Señor va a hablar, hermano, te habla en castellano. Te habla en tu idioma. Te dice lo que quiere de ti.
te aclara la mente. Entonces debes de entender, pues, que Dios tiene arreglada tu vida y que te va a llevar, especialmente si ya estás más viejo, te va a llevar a donde no quieres ir. Porque Pedro cuando era joven iba a donde él quiere o donde él quería. Pero ya cuando llegó a viejo le dijeron, ahora te van a llevar a donde no quieres. Entonces Dios tiene arreglos divinos para ti, y si no crees lo que estoy predicando, examina la Escritura. Sale el Señor Jesús de su bautismo e inmediatamente el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Yo le dije que yo tuve que estudiar la Biblia, pero profundamente y con seriedad y con responsabilidad para saberla enseñar, porque la Biblia no es fácil enseñarla. Usted predica un mensaje y ahí están todos sus críticos. Especialmente si se saben 10 versículos de memoria, se vuelven críticos que eso que dijo el pastor no es así. Mire, a mí me ha tocado unas, pero unas que usted ni se imagina. Hace muchos años, yo estaba joven, hace unos 30 años, estaba predicando yo ahí en Ontario, y había una hermanita nicaragüense, pero no la voy a juzgar por ser nicaragüense. Si usted es nicaragüense, dele gracias a Dios. Pero yo estaba predicando, y esa mujer ahí estaba sentada. Yo decía algo y decía, no es así, mijito. Y yo, hermano, echando la predicación y con tanta injundia, dicen los mexicanos. Y ella, cualquier cosa que yo decía, hermano, así no es, pastor. Hasta que unos diáconos le dijeron, mira, si no crees en lo que él predica, espérate que termine. Y ya cuando termine, habla con él. Nunca hablaba conmigo, hermano. Terminaba yo de predicar y ¿dónde está la criticona? Ya se fue. Entonces yo tuve que aprender a predicar, hermano, porque hay versículos, por ejemplo, dice, el que es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Padre nuestro que está, y no nos metas en tentación. El que es tentado de su propia concupiscencia. Entonces Dios me alumbró el entendimiento. Y Dios le habla a uno y me dijo a mí, a mi espíritu, no con voz audible, pero me dijo a mi espíritu, si tú quieres aprender a predicar mi palabra, tú tienes que aprender a sumarla. A sumarla. Y por eso aprendí el Salmo 119, 160. Salmo 119, 60. Mire, cuando yo descubrí ese versículo, yo dije, uno tiene que aprender a predicar. No cualquier persona se puede parar al frente y decir cualquier cosa, hermano. 119, 160. Mire, está dormido o medio dormido mi técnico. Porque, ahora sí, mire. La suma de tu palabra es la verdad. Y descubrí, hermanos, que saben usar este versículo. Y con ellos aprendí la Biblia. Mire cómo me dijo uno de ellos. Hermano Carrillo, ¿quieres aprender a predicar? Yo sí. Mira, suma todos los versículos. Hay temas que tienen 350 versículos. Hay temas que tienen 12 versículos. Hay temas que tienen 6 versículos. Es más fácil predicar cuando hay temas que solo tienen 2 versículos. Porque hay temas en la Biblia que solo 2 versículos tienen. Es más, hay temas en la Biblia que solo tienen un versículo. ¿Ya vieron Dovka?
Solo una vez se menciona. Entonces yo aprendí que la suma, y me dijo él, así, ahí te voy a enseñar cómo se suma. Hasta me dijo, vos, ahí te voy a decir cómo se suma vos. Me dijo, si tú quieres hablar de Dios como el Espíritu, me dijo, porque hay muchos hermanos que hablan de Dios como el Espíritu, pero no saben predicar. They don't know how to preach about the Spirit. Preaching God as the Spirit isn't easy. It's something very profound, very... Ay, hablé inglés, aleluya. Hablé inglés. No, y a veces me pasa hablando en inglés, me pasa a mí la que le pasó al chavo con la chilindrina. Que ya vieron que estaba leyendo el chavo y decía, very well, Mr. You. Y la chilindrina, chavo, ¿sabes inglés? Déjame ver dónde leíste. Y le da un coscorrón. Averigüé el misterio. ¿Cómo que averigüé el Mr. You? A mí me pasa a veces así con el inglés. Pero me enseñó el hermano a predicar. Me dijo, ¿quieres hablar de Dios como el Espíritu? Tienes que estar, pero bien informado de cómo es Dios como Espíritu. ¿Y saben qué hizo? Me dijo, mira, aquí en el principio de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mira, me dijo, yo quiero que tú aprendas a presentar a Dios como el Espíritu, me dijo. Y me dijo, síguele los pasos. A la revelación divina, síguele los pasos, porque solo la suma de la palabra es la verdad. Lo demás es mentira. Lo demás es opinión. Lo demás es hipótesis. Lo demás es conjeturas. Me dijo, ahora lee el siguiente versículo que hable de Dios como Espíritu, y está hasta en Éxodo, el Espíritu de Jehová. Y luego me dijo, sigue leyendo en los profetas, el Espíritu de santidad. Y me dijo, sigue leyendo, el Espíritu Santo. Sigue leyendo, el Espíritu de vida, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de gracia. Me llevó hasta Apocalipsis, me dijo, mira cómo termina los 7 espíritus. Si quieres predicar de Dios como el Espíritu, tienes que dominar todo eso y sumarlo, y entonces presentas el tema del Espíritu en una forma correcta. ¡Wow! Por eso es que no podemos... Mire, el daño que le hemos hecho a la iglesia por no saber predicar. Y no crea usted que cualquier pastor sabe predicar. Yo a veces de 100 pastores no saco ni uno. Porque todos predican de todo y no dicen nada. Y el pueblo de Dios en pura ignorancia. Y si en caso hablan las tonteras que aprendieron del otro tonto. Ay, aleluya, Señor Jesús. Fíjese que yo soy pastor y a veces soy bien tonto. Por eso tengo que tener cuidado, porque no debo de predicar tonteras. Entonces yo aprendí que Dios te va a llevar hasta lo negativo, si Él quiere. Dios te va a llevar a lo que Él quiere, no lo que tú quieras. Y ese es el misterio, que cómo es que nosotros no somos robots, pero Dios hace con nosotros lo que Él quiere. De tal manera que si Dios quiere ponerte un tropiezo, ahí está en la Biblia escrito. ¿Por qué lo voy a ignorar? Dice, si el fulano, siendo recto y siendo perfecto, yo le pusiera tropiezo, y tú no le dices nada, fíjense, hasta todavía dice, y tú no le dices nada,
tú eres culpable de su sangre. Pero si yo le pongo tropiezo al justo y tú lo exhortas y lo haces volver al camino, has ganado un alma. En la Biblia está todo, pero muchos no lo ven. En la Biblia está todo, hermano, pero la gente no lo ve. Esta jornada que estamos estudiando ahorita es sequía. Dios te va a llevar a la sequía, hermano. Dios te va a llevar al sequedal. Dios te va a llevar a donde Él quiere para ver qué hay en tu corazón. Muchos se asustan por el pecado. Dios no se asusta por el pecado, hermano. Dios no se asusta por el pecado. Si Él tiene solución para el pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo. Y fíjate que al oírme predicar, algunos dirán, ¿ya vieron que es falso? ¿Ya vieron que Él es hereje? Él está predicando que ustedes pueden pecar. Fíjese. Sin embargo, no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo, hermano, que el cristiano anda viendo cómo caer. Le dije, el cristiano siempre anda viendo cómo no caer. Un cristiano genuino, hermano. Yo ando viendo cómo no caigo, pero caigo. Porque Dios quiere que yo llegue al punto de decir, miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él quiere revelarse, Él quiere que yo, hermano, llegue al punto de entender que yo no puedo hacer nada sin Él. Pero para que uno llegue a entender que no puede hacer nada sin Él, hermano, a veces Dios tiene que trapear el piso con uno. Porque regularmente nosotros, nuestra ideología es de que, yo oro todos los días, yo ayuno una vez a la semana, yo esto, yo el otro, y hasta a veces hasta al levantarse de dormir, mira a ver si no le están saliendo alas. Porque esa es la manera que nosotros somos y pensamos. ¿Sí? Nosotros nos creemos muy espirituales cuando tenemos victoria en algo y condenamos a aquel pobre que no tiene victoria en esa área. Lo condenamos. Y nosotros no sabemos que ese lo están tratando. Por eso es que Dios en esta jornada que estamos estudiando, en esta jornada de Refidín, Él dice, yo soy tu sustento en la sequedad. Hermano, Dios es el que te va a llevar a donde Él quiera. Y nunca te asustes. No te asustes. Él te va a llevar hasta donde Él quiere, pero una cosa debes saber, que allí donde Él te llevó, Él te va a proveer la salida. La Biblia está arreglada divinamente. Divinamente. O sea que Dios tiene la salida para ti en cualquier situación. Entonces nosotros, por eso vuelvo a donde empecé, mi mamá llegó a tener un entendimiento de que ella me vio a mí borracho y ella no dijo, hijo del diablo, se va a ir al infierno. Dijo, el siervo de Dios tiene problemas. Vamos a orar, venga. ¿Y la oración cuál era? Señor, abre los ojos, Señor. Yo creí que iba a decir de este animal, no. Sí, porque un pentecostal así ora. Ábrele los ojos a este animal, Señor, que no entiende, terco. Ábrele los ojos a tu siervo, Señor, que está pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Hazle entender que tú eres su vida, hazle entender que Él debe dejarte fluir a través de Él para que sea un vencedor. ¿Sí? Y por eso les dije ya después al otro día crudo, tomando caldo hecho por mi mamá. Gloria a Dios. Y lo tremendo, hermano, que al llegar a Éxodo 17:1, vamos a ponerlo, Éxodo 17:1,
Yo quiero que usted aprenda a amar a Dios con todo su corazón, hermano. Aprenda a amarlo. Aprenda a amar a Dios con todo su corazón. Éxodo 17:1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, o sea, Dofca y Aluz, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiere. Hermano, ¿qué le parece a usted que Dios lo saca de una experiencia? Lo saca de estas experiencias anteriores de Dofca y Aluz. Y aprendimos lo que es Dofca y aprendimos lo que es Aluz. Y ahora te pone en un desierto donde no hay agua. Y algunos que no saben predicar la Biblia te van a decir, no hermano, es que Dios no te va a probar de esa manera. Dios no te va a sacar de algo bueno, porque imagínense cómo predican el Evangelio. Llega aquel llorando que perdió su casa y llega con el pastor, pastor, yo perdí mi casa. Y el pastor, en vez de decirle la verdad, le dice, usted reprenda al diablo, Dios le va a dar otra casa más grande. Eso es. Le quitó esa, no se preocupe, ya tiene la mejor. Y viene Dios, y como está tratando con esa persona, no haya la salida. En el trabajo le dice el jefe, se nos acabaron los contratos. Y la palabra que dio el pastor, que le va a dar una casa más grande, ¿qué? Si ahora le dice el patrón, no more work, sorry, no hay casa, no hay trabajo. Y todavía de ajuste la llaman de la escuela que su hijo anda en drogas. Y no solo eso, que está en la pandilla. Y no solo eso, que le pegó a otro y que su hijo ahora está preso. Ni casa, ni trabajo, ni hijos buenos, nada. Y ahora usted la encuentra y, ¿cómo te va, hermana? Ahí estoy viviendo en el garage del hermano Pancho. Ahí me fui a refugiar. Y para ajuste penas el Pancho le cobra renta. Sí, y le tengo que pagar a Pancho $700 de renta por un garage. ¿Y quién te llevó allí? Dios. Porque Él sabe cómo tratar contigo. Él sabe cómo. Te va a ayudar a crecer espiritualmente. A veces uno cree que, ay, es que por la gracia de Dios I have a good work, I have a home, I have a house. ¿Y cuánto pagas? $2,500 a month. ¿Y cuánto ganas? Oh no, I'm making almost $6,000 a month. Piece of cake to pay my rent. Todos contentos, ¿verdad? Y el Señor dice, yo lo que quisiera es cambiar tu carácter. Lo que quisiera es que aprendas a tratar a los hermanos. Y de la única manera que lo voy a lograr es llevándote al desierto donde no hay agua ni para beber, mucho menos para bañarte. Y allá anda aquel todo sediento y bañándose con trapito. Pero Dios tratando en su corazón. Y los tratos de Dios son buenos, hermano. Porque cuando Dios te trata y te hace entender, entonces de ahí sí, hermano, exalta a los humildes, te levanta del polvo, te sienta con reyes. Hay muchos que nosotros conocemos que ahora disfrutan de tanta bendición material, pero hemos sido testigos de los tratos que Dios ha tenido con ellos, hermano.
La semana pasada se murió el hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad? Sí. Ni bien avisaron que se murió el hermano Jimmy Swaggart, todos los emails, está en el infierno. Ya como que uno decidiera, ¿eh? Está en el infierno porque él se portó mal. En vez de animar a la pobre esposa, le mandan emails diciéndoles que él era un cristiano carnal, que esto, que el otro, que aquello, que ayudó en Etiopía a los guerrilleros, que no... Hermanos, y el que decide dónde pasarás tu eternidad es Dios, hombre. A los ojos de nosotros, que somos tan malos, hermanos, a todos los mandamos al infierno, menos a nosotros. De mí el Señor tendrá misericordia. Pero del fulano, del sutano, del mengano que hizo cosas malas, está en el infierno. ¿Ve? En eso sí son más bondadosos los curas. Porque yo fui a una misa, que me invitaron pues que se murió un compañero de trabajo. Y yo fui a la misa y me gustó lo que dijo el cura. Cuando le estaba echando agua al ataúd dijo, Señor, no lo vayas a permitir llegar a lo más caliente del infierno. Ten misericordia de él y por lo menos si son 7 grados, manténlo en el 3. Diferente a orar por alguien, a orar por la vida de alguien que murió en Cristo. ¿Eh? Señor, ¿sabe? Porque usted sabe que hay hermanos que cuando uno va a predicar en su funeral, como se portaron mal, cuesta decir cosas buenas, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, que había un pastor muy famoso y se murió el hermano de un millonario. Y entonces el millonario le dijo al pastor, pastor, ¿usted podría predicar en el funeral de mi hermano? Ay, le dice, pero fue tan malvado su hermano, fue tan malo, ese hombre fue malo. Mire, yo le pago $1 millón. Bueno, pues por ahí hubiéramos empezado, dice. Y sí, dijo, aquí está adelantado, predique algo bueno de él, porque todos los que lo conocían, todos creen que se fue al infierno. Y yo quiero que usted diga algo que lo estimule a ese hombre. Y sí, le pagó y todo, llegó el día del funeral. Y en el funeral se puso a predicar. Y llegó pues el momento. Y dice, yo quiero decirles que este que está aquí era un santo comparado con el diablo. Si se muere un cristiano, hermano, uno no puede ponerse a decir cosas de él porque Cristo murió por él. Y cuando lo resuciten, el que lo va a juzgar es Dios. Y a lo mejor hasta mejor calificación que nosotros va a tener. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo metió a muchas cosas. Si alguien hubiese estado en el momento que el rey David fue probado en esta tierra, si alguien hubiera estado en ese momento y David se hubiera muerto, de seguro que hubiera dicho que David no valía nada y que nadie daba ni un centavo por él. Y sin embargo Dios decía de él, un varón conforme a mi corazón. Porque a veces juzgamos, es que el hermano es un enojón, es que el hermano es un corajudo, que el hermano, mire, hace poquito se murió un hermano que a todos nosotros nos tiraba duro. Una vez me acuerdo, Ramón, Gilmar y yo fuimos a visitarlo, y desde que entramos, ¿sabe qué nos dijo? Ya llegaron los hipócritas.
Así de cariñoso. Hipócritas, dice. Yo, decía, yo no soy hipócrita, porque les digo la verdad. Era un hermano especial, pero yo prediqué en su funeral. Y yo no me puse a decir que él era con nosotros tan pesado y tan fuerte, sino que yo dije, se murió nuestro hermano, porque en medio de todo era mejor que el diablo. En medio de todo él tenía cosas que eran buenas. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios es el que nos lleva al desierto donde no hay agua. Dios es el que te va a llevar a ti y va a llevar a tu compañero, va a llevar a tu compañera, va a llevar a tus amigos, va a llevar a los hermanos a donde no hay agua. No hay razón por la cual nosotros mantengamos rencillas. Porque yo he visto que hay hermanos que guardan las rencillas por años y años y años y años y años. No, hermano, renuévense ustedes aquí en Burlington, renuévense. Perdonen a todos los que les han hecho la vida imposible. Perdonen a todos los que no han hecho las cosas como ustedes quieren. Denles una oportunidad. Búsquenlos, búsquenlos. ¿Qué importa lo que digan, hermano? ¿Qué importa? No vayan a ser ustedes como aquellos hermanos que cuando alguien los ofendió y se fue de la iglesia, ustedes van al supermercado y cuando viene él por este lado, ustedes se van. Todos tenemos que perdonarnos. Porque a esos hermanos el que los llevó al desierto fue Dios. No solo los llevó Dios para quitártelos de tu camino, sino que ahora sufren el desprecio tuyo. Y no importa si te hicieron daño a ti, no importa. Yo no te estoy hablando teorías. A mí me han hecho unas, hermano. Y no puedo juzgarlos a ellos porque yo les he hecho unas a otros. Así como yo digo que me hicieron unas, yo también le he hecho unas a otros. Así que tú no te creas que eres muy inmaculado, ni creas que eres un super santo. Tú también has hecho cosas que ofenden. Entonces, ¿por qué te ofendes por lo que te hacen a ti? Si es Dios el que nos lleva a todos al desierto. Por eso fue que Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban matando, hermano, y Él les dice al Padre que los perdone. A ti no te han llevado al punto de quererte matar, hermano. Y sin embargo guardas ahí resentimientos y corajes. Hermano, ya hombre, ya deshazte de todo eso. Es Dios el que nos lleva a todos al desierto. Ahí donde no hay agua. Y fíjese que la razón por la cual lo llevan a uno al desierto, y usted lo sabe, porque aquí está, mire, Cristo, la roca herida. A nosotros nos dan de beber por medio de una roca herida. Tú, de la única manera que sirves para dar de beber, es porque estás herido. Y allí es donde vale lo que tú das. Donde te hicieron daño, donde te acosaron, o te acusaron, y allí es donde tú puedes dar de beber. Y mire, aquí hay muchos culpables porque se quedan callados. Porque cuando uno no es culpable dice: habla boquita de ángel. Cuando uno no es culpable, hermano, dice: aleluya, gloria a Dios. Pero uno es culpable, hermano. Culpable. Solo cuando estamos heridos podemos saciar la sed.
Tú tienes un Cristo, hermano, que fue herido, molido por tus pecados. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Y cuando le pegas te da agua. Cuando lo tratas mal, te da agua. Cuando no le respondes, te da agua. ¡Qué amor! Ese es el amor de Dios. La lección, hermano, es bien objetiva, pero se vuelve subjetiva porque es honrar a Cristo. Dios es el que conduce a su pueblo a una situación donde descubre que necesita al Salvador. Eso es lo que dice la ley. Dios va poco a poco conduciendo a su pueblo a estar bajo la ley. Y en la próxima estación ya vamos a llegar al Sinaí, donde es dada la ley. Pero ¿qué nos dice Romanos? Que la ley fue dada para que el pecado abundase, para demostrar la condición absolutamente necesitada de Cristo. Y justamente Refidín nos lo muestra. Es allí, por esos mismos lugares, por donde está el desierto del Sinaí, el monte Sinaí, la peña de Oreb, todo es por esos lugares. Entonces aquí es el Señor. Estas jornadas son conforme al mandamiento de Jehová. No fue que Moisés se perdió, que el pueblo se perdió, que ellos iban para donde ellos querían. No, Dios condujo al pueblo a una situación donde se diera cuenta que necesitaba de Dios, de la gracia de Dios, de la intervención de Dios. Esto es muy importante, que en nuestra vida cristiana a veces Dios nos lleva a un rincón donde nosotros no podemos hacer nada, donde si fuera solo por lo que pudiéramos hacer, simplemente nos moriríamos, simplemente tiraríamos la toalla en forma definitiva, como se suele decir ese dicho entre nosotros. Pero Dios los condujo por ese camino para revelarles algo más de la gracia, algo más de Cristo. Pero para revelar a Cristo necesitamos conocer el yugo de la ley, porque el yugo de la ley nos tiene que mostrar la imposibilidad de nuestra naturaleza en ayudar en nada. Cristo es la roca herida. Cristo es el que nos lleva, hermano. Cristo nos lleva a donde Él quiere. Yo siempre pienso en los profetas. Yo siempre pienso en los hombres de Dios. Yo pienso en los siervos de Dios. Una gama de siervos. Toda la Biblia está tapizada de historia de hombres, pero no nos entra. No tenemos los ojos abiertos para ver la realidad. Un Job, que dice la Biblia que era un varón perfecto. Un Job, hermanos, temeroso de Dios, pero que todos los días cuando llevaban el reporte de los ángeles al cielo, había uno que estaba intrigado con él. Mire cómo nos lo pone Dios. Y acusarlo. Es que Él te sirve y tiene todo lo material, porque tú no lo aprietas. Apriétalo y vas a ver que va a blasfemar de ti. Es Dios, hermano, el que nos lleva a todas las situaciones. Así que si alguno sufre, dice, no sufra por homicida o por ladrón o por mentiroso o por chismoso. Si alguno sufre, sufra por la causa de Dios. Si nosotros, hermano, hemos de sufrir, suframos con gozo, pero porque estamos agradando a Dios. Si Dios quiere, te mete a la cárcel. Si Dios quiere, te mantiene libre. Pero que yo sepa, Pedro, vamos a orar por ti para que no te falte la fe, porque te han pedido para zarandearte.
Yo creo que si yo le digo a alguien así, Cayetano, voy a orar por ti, para que no te falte fe, porque lo que dice Dios es que te quiere echar una buena zarandeada. Dios mío, va a decir la Maribel. Hace unos años atrás te pidieron para zarandearte y te zarandearon bien. No estoy hablando de lo otro, eso es otro. ¿Cómo estabas en el hospital? Y todos llorando. ¿Y qué decía Dios? Lo estoy puliendo. Lo estoy puliendo. Lo primero que le voy a quitar es gordura. 35 libras bajaste, ¿va? 80. 35. ¿Cómo entraste? ¿Y cómo saliste? Pero más humilde. Ya no peleabas con la vieja. Tu carácter tuvo que haber cambiado. Luego el Señor se te quedaba viendo. Todavía te falta. Otra ola, tú. Otra ola. Pero hoy no te voy a mandar al hospital. Te voy a mandar a vituperio. Si tú te desesperas, sales perdiendo. Porque que yo sepa es que en todo lo que el que ha ganado es Dios. Porque Él ha ganado tus batallas. Todos tenemos historia. Todos podemos testificar. Y mira, aquí en Refidín hay guerra con Amalek. ¿Por qué? Entonces ahora entendamos que la sequía es para tener guerra con Amalek. La sequía es para pelear con la carne. Y luego mira, ya casi al llegar a la página 56, la elección de jueces y delegación de autoridad. Imaginémonos entonces para qué sirve Refidín. Refidín sirve para que nosotros entendamos que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos tener temor alguno. Te dicen que estás enfermo, dale gloria a Dios, glorifícalo y dile: Señor, tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Yo les he dicho a los hermanos, mire, si algún día el doctor me dice a mí que tengo cáncer, yo les voy a decir: hermanos, oren por mí, tengo cáncer, dice el doctor. Y Dios es el que va a decidir si ya me quiere llevar, pero si no me quiere llevar, solo me está probando. Porque yo debo estar listo. Porque si es para llevarme, hágase tu voluntad. Y si es para dejarme, hágase tu voluntad. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Mire, Dios quiere quitarnos a nosotros toda carga, pero nosotros somos tercos y queremos seguir llevando la carga. Todo el mensaje de Dios para nosotros es que Él nos quiere consolar, que Él nos quiere ayudar, pero la cosa es que no es como nosotros creemos. Porque nosotros que nos consuelen es que nos den comida y nos den chocolates y que nos den comodidad y tener todo, que para nosotros ese es el diccionario de cuidado. Pero que si el Señor dice: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Yo aprendí hace años, hermano, hace años, cuando alguien me dice a mí que ore por él y yo no sé ni por qué orar por él. Porque dice la Biblia que nosotros no sabemos ni siquiera pedir lo que conviene. Usted no se quiere meter a problemas con Dios. Cuando le pidan oración, solo diga como yo oro: Señor, te pido para mi hermano lo mejor. Y allá adentro de mi corazón yo digo: y si es una cuereada, se la vas a dar. Porque algunos lo que necesitan es una cuereada en vez de una apapachada. Porque nosotros oramos siempre: apapáchalo, Señor.
es tu preferido. Sí, es dichosote. No, lo mejor. Dale lo mejor, Señor. Una cuereada. Porque si Dios cree que lo mejor para ti es una cuereada, te la va a dar. Te la va a dar. Sordos, ciegos, tercos, mudos. Pobrecitos nosotros. Dice que ni siquiera sabemos pedir como conviene. Qué tremendo, hermano. Mire, yo a veces me quedo impresionado porque en la Biblia dice que a las oraciones de nosotros les agregan incienso, ¿verdad? O sea que cuando nosotros oramos, dice, y llegan nuestras oraciones al trono, que las pasan por una copa con incienso. Gracias a Dios, hermano. Yo cuando descubrí eso dije, thank you, Jesus, porque mis oraciones son filtradas. O sea que le echen incienso a mi oración significa que Dios, antes de contestarte, la filtra con Cristo. Entonces, por eso es que te dice, pide lo que quieras. Te dice también, pide lo que quieras porque al fin y al cabo tú no sabes ni pedir. Pide lo que quieras. ¿No dice las dos cosas la Biblia? ¿No dice la Biblia que pidamos lo que querramos? ¿No dice la Biblia que no sabemos pedir? Entonces, si no usas la suma de la palabra, no vas a saber qué es lo que Dios está tratando contigo. Si Dios te dice que no sabes pedir y te dice que pidas lo que quieras, por otro lado te pone un texto, yo le echo incienso a tu oración, hombre, tu oración sube toda torcida, pero yo la enderezo en Cristo. Tu oración está respaldada por Dios. Por eso dice, abre tu boca que yo la llenaré. Tú ora, hermano. ¿No ves que hasta puedes orar en lengua si quieres? ¿Sí? Yo tengo una nietita que apenas tiene 8 meses. Y me dio risa antes de venirme porque el papá dice, háblenle en español para que aprenda a hablar español. Y la mamá es gringa también y dice, háblele español porque yo quiero que hable español. Y antes de venirme le digo a Eric, a mi hijo, esa su hija primero va a hablar chino. Porque la oigo hablar y dice, le digo, no se preocupe que primero va a hablar chino y después va a hablar español. Pero ahorita lo único que sabe decir, yo le digo, ¿cómo estás mi nena? Tai, 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 tai. Y si no, ja, ja, ja. Tú puedes orar lo que quieras, pero ora. Lo que Dios quiere de ti es que ores. Aunque Él sabe que no sabes pedir, Él dice ora. Aunque Él sabe que tú no sabes qué es lo que te conviene, Él dice, yo sí sé, ora, porque tus oraciones no están abandonadas al destino. Tus oraciones yo tengo cuidado. Mire, hermano, cuánto nos cuida Dios, que hasta nuestra oración le echa incienso. Porque yo quiero que tú sepas que tu oración no es lo que dices, lo que Dios oye, sino el olor. Cuando tú oras, Dios no pone atención a lo que dices, sino que a cómo huele. A cómo huele. Huele a incienso. Un Cristo sufriente, un Cristo perfumado. Entonces tu oración, de aquí en adelante ya sabes que tu oración, en vez de oírla, el Señor la huele. A veces están orando algunos y el Señor hace, pero se acuerda de su hijo. Ay, pásenla por la copa de incienso. Dios te va a llevar a todas las situaciones con una meta, que guerrees a Amalek. Aquí está,
página 52, guerra con Amalek. ¿Por qué? Porque él quiere establecer lo que está en la página 56. Quiere elegir jueces, quiere delegar autoridad. Quiere elegir jueces y quiere delegar autoridad. Después que pasemos de todas estas pruebas, después de que pasemos todo lo que Él nos va a permitir llegar y acercarnos al desierto, etcétera, etcétera, es con una razón. Vamos a juzgar. Vamos a ser jueces. Vamos a juzgar a los ángeles caídos. Y por eso ya Pablo nos explica en otros pasajes, dice, si hemos de juzgar a los ángeles, ¿cuánto más no hemos de juzgar las cosas que suceden en las iglesias? En vez de ahogarnos en un vaso de agua con los problemas de la iglesia, hay que aprenderlos a juzgar en una forma correcta. La forma de juzgar correcta es que nosotros entendamos que la roca herida da agua. Lo cual significa que no importa, aunque estén contra nosotros. ¿Cuántas veces estuvo Pablo en el Sanedrín? ¿Cuántas veces estuvo Pablo frente a los que lo juzgaban? ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Usted cree que Pablo odiaba a esas personas? Nunca las odió. Yo quisiera que en esta tarde, al cerrar este mensaje, porque nos falta uno nada más, pero yo quisiera ahorita, al cerrar este precioso mensaje de Refidín, que todos nosotros nos descargáramos de rencillas contra cualquier persona. Si tú todavía tienes rencillas o cargas algo contra algún hermano, contra alguna hermana, contra tu tío, contra tu tía, contra tu primo, contra tu mamá, contra tus hijos, contra tu esposo, contra tu esposa, contra los diáconos, contra el pastor, renuncia. Pero piensa que solo la roca herida produce agua. Piensa en que todo lo que te ha pasado es para que fluya de ti amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero renuncia de verdad. Tienes que tomar una decisión en tu vida antes que te pongas más viejo, más vieja. Antes que pase el tiempo. Vive libre, vive libre. Que vayas a tu trabajo con la libertad de Dios. Que vayas manejando en el freeway con la libertad de Dios. Que estés en la cocina haciendo tus comiditas con la libertad de Dios. Sin rencillas contra nadie, nadie, nadie. Ese es el fluir de Cristo en tu vida. Acuérdate, di Refidín, Refidín, Refidín. Refidín, llevado al desierto para que no haya agua, pero para que la roca herida produzca agua, porque Él sacia la sed. Amén. Entonces tenemos un brequecito, ¿verdad? Y después de este brequecito vamos a regresar para hablar de la última jornada de nuestro folleto. Pero lo importante es que se nos quede el concepto central de la palabra. Refidín, acuérdense, es donde no había agua, pero que la palabra significa sustento. No hay agua porque hay sustento. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Seguimos en un rato.